Shalom para todos mis hermanos. El Adón Yahshua HaMashiach les bendiga. ¿Por qué nos regalamos un aplauso en entrada por este día hermoso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yahshua HaMashiach vive. Para siempre vive nuestro Yahshua HaMashiach. Estamos contentos por esta celebración que estamos hoy haciendo. Nuestro Redentor ha permitido que nos reunamos aquí. Uno, para recordar la liberación que tuvo el pueblo de Israel. Y otra, para recordar también nuestra liberación a través de un cordero. ¿Sí o no? La escritura dice que iba a haber un cordero. Un Ish Shep. Un Ish Shep. Eso lo dice Shemot capítulo 12, verso 3, que iba a haber, cada uno tome un Ish Shep. Lamentablemente no traduce en esa parte, porque se traduce es tome cada uno. Pero ahí nos estaba diciendo que iba a haber un hombre cordero. Para los que leen la escritura con una mente judía, para ellos no hay un hombre cordero, siempre hay un animal. Pero cuando vemos la escritura, aleluya, en el libro de Jasón, Apocalipsis, encontramos algo especial. Y es que Yohanan ve también allí un cordero como inmolado, ¿cierto que sí? Y dice que ese corderito es la representación de ese que vino a derramar su sangre por todos nosotros. Los que creemos como creyó Pablo y creyeron todos los discípulos, que nuestro cordero de pesa ha sido sacrificado y este es Yahshua HaMashiach. Estamos aquí recordando y conmemorando lo que él dijo un día: hagan esto en memoria de mí. Aleluya. Y en esta celebración hermosa estamos más que agradecidos con nuestro Yahshua HaMashiach por la oportunidad que él nos ha permitido. Aleluya. Por lo tanto, terminamos este Shabbat semanal y damos la bienvenida a un gran Shabbat para el grande. Aleluya. En este Shabbató, donde se celebran y entramos al día 15 del mes de ¿qué? ¿De qué? Entramos de Abid. El mes de Abid, entramos el mes de Abid, donde en este día se conmemora nada más y nada menos que la muerte de Yahshua HaMashiach. A esta hora ya Yahshua HaMashiach tenía unas cuantas horas de estar en el sepulcro, porque dice la escritura que lo bajaron rápidamente, porque el día que venía era de gran solemnidad. Amén. Y sabemos por la escritura que Yahshua HaMashiach muere nada más y nada menos que muere un miércoles a las 3 de la tarde. Y a las jueves, exactamente miércoles en la tarde, en el calendario gregoriano, en la noche se comía Pesaj, que era el día 15. Como decir, hoy en la noche es el día 15 del mes de Abid. En el calendario gregoriano, ¿hoy qué día es? 12, ¿verdad? Pero en el calendario hebreo es exactamente el día 15. Y estamos entrando al día 15, donde vamos a celebrar algo especial y que Yahshua HaMashiach también lo celebraba con sus discípulos. Durante todo el tiempo en que Yahshua estuvo vivo, Yahshua celebró la fiesta de Pesaj. ¿Ustedes lo creen o no? ¿Por qué? Porque número uno, él era Yehudí, era judío, para que los hermanos allí me entiendan. Y por lo tanto, durante todo ese tiempo, hasta que él estuvo vivo, él celebró Pesaj. Pero hubo un momento que, por ejemplo, en el día de hoy, en la madrugada, a Yahshua lo tomaron preso, lo presaron. ¿A dónde? En el Monte de los Olivos, ¿cierto que sí? Y dice la escritura que una noche, como anoche exactamente, que era Shabbat para nosotros acá, por causa del calendario, exactamente, él estaba reunido con sus discípulos
Y allí en esa reunión, que era una antesala de la reunión de Pesaj, ¿cómo lo encontramos? Cuando leemos Juan capítulo 19, exactamente encontramos que ahí Yahshua HaMashiach estaba reunido con sus discípulos. Porque siempre por costumbre en el siglo I se hacía antes de Pesaj, el día 14, se hacía una conmemoración como si fuese una antesala, una práctica para el día que venía, es decir, el día 15. Y en ese día exactamente, el día 6 o 6 días antes que fuera el día de Pesaj, la escritura dice que estaba en la casa de Bet-Anyá, de Betania, donde aquella mujer lo ungió, ¿cierto que sí? Y allí cuando fue ungido por aquella mujer que derramó el aceite de alabastro, el perfume hermoso, dice la escritura que Yehudá, Judas, al que conocemos en la versión, dijo, esto se hubiera hecho y se hubiera vendido mejor y se lo hubiera repartido a los más pobres. Pero él no decía eso porque tenía cuidado de los pobres. Él lo decía nada más y nada menos porque él era ladrón, dice la escritura, ¿sí o no? Entonces el día, como decir anoche, cuando estaban en la celebración, que es la que vamos a hacer aquí, es una conmemoración. ¿Y dónde aparece esto en la escritura? Para aquellos que no saben, cuando la escritura muestra aquel que dio todos los parámetros bíblicos, la palabra nos enseña que el Creador dio sus leyes no solamente al pueblo de Israel, sino también que se las dio ¿a quién más? ¿A quién más se las dio? A las naciones. Porque dice la escritura, una sola Torá será para el pueblo, para el natural, y también para el extranjero. Por lo tanto, la escritura dice que hay una sola Torá, una sola instrucción. Y si hay una sola instrucción, eso significa que aquel que dio su palabra, él la cumple, ¿sí o no? Entonces estaban reunidos el día 14 y allí estaban celebrando, y a lo último, cuando parte el pan y todo aquello, da la instrucción, pero dice la escritura que a Judas, el que estaba allí, él antes de decir quién lo iba a traicionar, le dijo a todos los que estaban ahí, el que moje su pan o el ejen en mi plato, no dice que en la copa. Mire esto, algo interesante. ¿Cómo así que iban a mojar el ejen en el plato? Porque ya desde tiempos antiguos se hacía el querosé, se hacía el dulcecito. Eso no lo saben los hermanos cristianos por no leer la escritura, pero lo estamos enseñando en esta noche y eso lo vamos a hacer aquí. Amén. Entonces ese dulcecito, cuando Yahshua HaMashiach tenía allí el lugar, vamos a mostrarle, a ver, está el querosé por ahí, ya servido. Aleluya, toda rabá. Entonces hacía eso, y dice la escritura que Judas mojó el lejen allí, pero dice la escritura que los demás no entendieron. Y cuando Yahshua HaMashiach estaba haciendo la interlocución allí con Judas, ellos entendieron que él iba a prepararlo al día siguiente para Pesaj, porque sí se podía comprar para el día de gran solemnidad. Y eso lo dice Marcos y lo dice también Yohanan, Juan. Entonces, por lo tanto, aquellos entendieron que Judas iba a comprar para la fiesta, para el día de mañana. Y esa misma noche, como decía anoche, este es el querosé, para que los hermanos sepan, es un dulcecito que se hace, y allí metían exactamente el lejen, y en ese dulce exactamente fue lo que el que meta y moje en el plato. En ese momento Judas lo hizo así, pero ellos no entendieron. Toda rabama, hermano. Metía la matzá, y por lo tanto Judas salió y ellos creían que
que él iba a comprar algo para la fiesta. Porque Yahshua le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué era lo que iba a hacer Judas en esa noche? Es decir, como decir anoche. Vamos a hacer un simbolismo, mire. Esta es la matzá que le estuvimos mostrando allí en el video. Y lo que hacían era mojar el queroset, el que moje el ejen en el queroset, aquí en el dulcecito, en el plato, ese es el que me va a traicionar. Pero ellos no entendieron. Entonces vemos algo bíblico. Judas, ¿qué hizo en ese momento? El día 14. Fue allá al Sanedrín en esa misma noche y les dijo, le tengo una buena noticia. ¿Cuál noticia? Resulta y pasa que estamos en un lugar comiendo, cenando. Es más, que Judas ni siquiera se terminó la última copa, ¿verdad? Porque también se hacían 4 copas. Pero Judas, la tercera copa no la tomó. Se tomó las 2 primeras, pero la tercera copa no la tomó. ¿Dónde dice eso? Ahorita vamos a ver punto a punto. Entonces, Judas sale, le habla a aquellos que están allá y le dice, miren, este personaje, el que ustedes quieren, ¿cuánto me van a dar? Bueno, durante esos 6 días ya había acordados con ellos que le iban a dar. ¿Cuántas monedas de plata le dieron, hermanos? ¿Cuánto? ¿30 o 20? A ver, los lectores bíblicos. ¿Ah? ¿30? ¿Sí o no? Según la versión. Y José también fue vendido por 30 monedas. Es también simbología. Entonces, mire que cuando Judá entra allá donde está el Sanedrín, ellos se alegraron. Porque ya sabían exactamente el lugar, el momento, donde podían encontrar a Yahshua HaMashiach. ¿Yahshua estaba dónde? En el monte de los olivos. ¿Sí o no? Estaba con los discípulos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando, exaltando el dulce nombre de nuestro Abba Kadosh. Aleluya. Él estaba diciendo, se va a llegar el último momento. Estamos en el último momento. Estamos en el momento preciso donde el Ben Hadán, el Bar Enash, va a ser entregado. Aleluya. Y dice la escritura que estando allí, llegan y preguntan los soldados, porque Judas llega y cuando ve al maestro, él les dice, al que yo le dé un beso, ese es. ¿Por qué? Porque realmente pues los demás no se diferenciaban por el, número 1, el color. El color de los hebreos bíblicos no son blanquitos como los que están allí. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, tenían un color muy diferente. Entonces era muy diferente el aspecto, la forma física. La mayoría de ellos, todos se parecían, tenían sus barbas largas, tenían todos sus atuendos de aquel entonces y era difícil de poderlo identificar. Entonces Judas le dice, al que yo dé el beso, ese es, agárrenlo. Cuando él le dé el beso, por eso hay muchas canciones por ahí que dice, cuidado con Judas, ¿sí o no? Porque te da un beso, te traiciona. ¿Sí o no? Y así pasó. Con un beso entregó al maestro. Y dice la escritura que aquellos preguntaron, ¿quién es Yeshua de Nexri? ¿Quién es Yeshua de Nazaret? ¿Y qué dice la escritura que él dijo? ¿Qué dijo? Él dijo, yo soy. Y cuando él dijo, Aní, yo soy. Aleluya. Cuando él dijo yo soy, ¿qué dice la escritura? Que todos cayeron hacia atrás. Por eso los que se caen hacia atrás son los enemigos. Y cayeron 2 veces, lo digo 2 veces, cayeron hacia atrás. El soldado que quería apresar a Yahshua HaMashiach, Malco, iba a apresarlo, pero estaba Pedro allí con su espada bien afilada. ¿Sí o no? Y dice la escritura que lanzó aquella espada contra el soldado y cortó una oreja.
¿Y qué le dice el maestro? Kefa, guarda esa espada en la vaina, en tu vaina, ¿sí o no? Porque a espada puedes morir. Cuando vemos la historia de Pedro, se dice que fue crucificado con la cabeza hacia abajo, pero antes de eso fue lacerado también. Así que murió cruelmente. Entonces, cuando lo apresan y se lo llevan, y Yahshua HaMashiach durante este día, precisamente un día como hoy, exactamente a las 9 de la mañana, a él lo clavan en el madero de esta manera. Esto se llama crucifixión. ¿Por qué crucifixión? Por tener las manos cruzadas, pero en un solo madero. ¿Cómo sabemos? No es una cruz, como los enseñó la señora Helena, la madre de Constantino. La madre de Constantino enseñó al mundo entero que él había muerto en una cruz y que todos tenían que adorar a una cruz. Pero la Torah misma ya decía exactamente de la manera en que Yahshua HaMashiach iba a morir. Aleluya. La escritura dice que cuando él está hablando con Nicodemo, él le dice, así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Barenash, aleluya, sea levantado. El Barenash es el aspecto humano de ese hombre que estaba allí, pero no era un humano. Humano de nosotros no era. Yahshua HaMashiach no era humano como nosotros. Tenía apariencia, por eso se dice Bar-Enash, se dice en arameo. Esa palabra Bar-Enash fue traducido en todas las Biblias como el hijo del hombre, como si fuera nacido o como dependiera de la especie humana de aquí de la tierra. ¿Cómo sabemos que no es de la tierra? Shaul, lleno del Ruach HaKodesh, nos dice, aleluya, que el primer Adán, 1 Corintios capítulo 15, que el primer Adán es de la tierra, de aquí, pero que el segundo Adán, que es Adonai, es de Shamaín, es del cielo. Así que la carne de él era del cielo, la carne de él era de allá. ¿Qué fue lo que hizo? Él se disminuyó, aleluya, y se hizo nacer en el vientre de Miriam, entró como una luz, aquella luz verdadera, nos dice Yohanan, que vino a este mundo, que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Así que fue el mismo creador que vino. Amén. Entonces, él vino y nos regaló su presencia aquí con nosotros. Entonces, Yahshua HaMashiach, que fue llevado al Sanedrín a las 9 de la mañana para seguir el relato, él fue llevado exactamente y fue crucificado de esta manera en un solo palo, en una sola estaca. ¿Cómo lo sabemos? Él hablando con Nicodemo, con Nadimón, le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Barenash sea levantado. Y si leemos Números, donde está la historia en Levíticos, Números, encontramos exactamente que el mismo creador le dice a Moshe, le dice, hazte un asta, un palo, y ahí vas a colocar a la Nahash. Y la palabra Nahash en hebreo exactamente tiene la misma simbología, tiene la misma numerología de la palabra Mashiach. Porque el que iba a estar allí en el madero era el mismo Mashiach, aleluya, el mismo ungido, aunque a él nadie le echó aceite, porque él es HaMashiach, él es el verdadero Mashiach, amén. Entonces Yahshua HaMashiach muere de esta manera, aleluya, sin vestidos, porque dice la escritura que quitaron sus vestidos. Entonces, así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Bar-Enash sea levantado. De esa manera, así fue levantado nuestro Yahshua HaMashiach. Aleluya. Pero lo más hermoso de todo esto es que él dice una palabra. Aleluya. Cuando ya expira, cuando aquellos injuriadores estaban allí, aún los que estaban allí en los postes de ejecución y hablaban en contra de él, uno de ellos razonó y dijo, oye, deja a este hombre, nosotros sí somos culpables, pero él no es culpable. Aleluya. Dice la escritura que en su boca no hubo maldad. Amén.
Él no tuvo maldad. Y por lo tanto Él es el Kadosh de los Kadosh. Aleluya. Él es el Cordero. Como dice la Escritura, que como Cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Como Cordero fue llevado al matadero. Nadie pudo decir, no, es que cuando lo llevaban con el madero, Él iba renegando. No. Él iba diciendo, aleluya, voy llevando la carga, voy llegando al pecado, aleluya, de la raza humana, para que todos un día reconozcan que yo fui quien morí, aleluya, derramando mi sangre por todos ellos. He aquí, como dijo Yohanan, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, del Olam. Entonces aquí tenemos algo que Yahshua HaMashiach, estando allí a las 3 de la tarde, Él, su rúa, aleluya, lo deja salir de aquel cuerpo, y en ese momento Él dice, consumado es, aleluya. Significa consumado es, significa ya todo está pagado, ya llegó el Shalom, aleluya. Y hoy nosotros estamos conmemorando un día especial. En las iglesias se ha conocido como la Santa Cena. Yo siempre me preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que a mí me van a dar una copita pequeñita y un pedacito de pan así? ¿Sí o no? ¿Cuántos se comieron ese pedacito de pan? Y los que fueron católicos, ¿se comieron qué? Una hostia, tío. ¿Ah? ¿Sí o no? Y el sacerdote venía y venga y reciba el cuerpo. Para ellos, para los sacerdotes, para los curas, eso se llama la transustanciación. Es decir, que en ese momento cuando tú te estás comiendo el pedacito de hostia, se convierte automáticamente en el cuerpo del Mashiach, según los católicos, no según la Escritura. Y cuando se estaba tomando el vino, también se convierte en ese momento en la sangre. Pero bíblicamente esto no es así. Amén. Hoy vamos a hacer una conmemoración. Hoy vamos a hacer esta conmemoración hermosa, donde recordando que nuestro Yahshua HaMashiach es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Por favor, colóquense de pie, tengan la bondad, y vamos a encender las luces en el nombre de Yahshua HaMashiach. Yahshua es la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Yahshua HaMashiach. El que por mí entra no andará en tinieblas. Yo soy la aleluya. Y vosotros también son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, aleluya. Por lo tanto, este pueblo no se esconde, sino que le dice a voz en cuello y en todo lugar que aquí, aleluya, somos la luz del mundo. Alguien dirá, es que son poquitos. Yahshua HaMashiach dijo, oh, muchos son los llegados, pero pocos los escogidos. Cuando alguien ve todo esto, le parece algo diferente, le parece algo del judaísmo. Esto no es judaísmo, no, señor. Si usted pudiera venir acá, los que están ahí en pantalla, los que están del otro lado, pudieran observar todo lo que estamos viendo acá. Esto es algo precioso, aleluya. Que aquellos que están quizás de pronto en otro lado quisieran participar. Aleluya. Quizás de pronto en tu casa, los hermanitos que están allí y que hoy están celebrando en el mismo día y quieran celebrarlo con nosotros, vamos a hacerlo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Aquí tenemos el marror, tenemos las hierbas amargas, tenemos las copas, tenemos el jaroset, la sal, como lo dice la Escritura, los lejen maxó, los panes sin levadura, tenemos el vino con el cual hoy vamos a participar. Y tenemos la cena especial. Así que cuando usted lea la Escritura, aún la Reina Valera, léalo, que después de la cena, que después que comieron. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Yahshua? Eso lo vamos a hacer ahorita. Yahshua tomó el ejen, lo partió. El ejen es lo que conocemos como pan ahí en nuestro idioma, ¿verdad? Lo parte, y también prácticamente la tercera copa es repartida por los discípulos. Esa no se la tomó Judas. Y habrá una última copa, aleluya. ¿Cómo sabemos? Porque hay una celebración
en las bodas del Cordero. Aleluya. Y en las bodas del Cordero vamos a tomar, vamos a celebrar, como dijo Yahshua, esto lo voy a celebrar cuando esté con mis discípulos en aquel día. ¿Sí o no? Por eso aquellos que estén preparados y que tengan su nombre inscritos en el libro de la vida podrán participar de las ricas bendiciones de nuestro Elohe, Yahweh Bajei, Yahú, nuestro Yahshua HaMashiach. Aleluya. Así que vamos a aprender a encender la menorá en el nombre de Yahshua HaMashiach, una menorá de 7 brazos. Y vamos a decirle acá a las damas. Las damas son las mujeres que el Creador usó, o más bien, ellas son la Isha, ¿verdad? Son las que dan la vida. El Padre las tomó a ellas como ese recipiente para que tengan al bebé. Por lo tanto, ellas dan a luz. Amén. Yahshua HaMashiach cuando salió dice que la cueva donde estaba, porque él no nació en un pesebre, no señor. Eso fue después que lo colocaron allí, ya entrando en el día de Sukkot. Hay que aprender. Entonces, por lo tanto, ahí en la cueva donde Miriam dio a luz a Yahshua HaMashiach estaba oscuro, pero al momento de salir, es más, ella entró, y mientras Yosef, porque no aguantaba el dolor, tuvo que entrar a la cueva, a la gruta, y dice la escritura que mientras Yosef llegaba a Beilejen, cerca a buscar la partera, no alcanzó. Por lo tanto, se trajo la partera. Cuando venía, ya vio que Miriam había dado a luz y la cueva estaba irradiando del poder de Yahshua HaMashiach. Amén. Lo hemos leído y vamos a ver si lo leemos. Aleluya. Para que miremos este pasaje muy hermoso del nacimiento de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Saludo a todos los hermanos que están ahí conectados. Toda Rabá por estar allí. Compartan en la transmisión para que la gente comprenda lo que estamos haciendo aquí. Es algo bíblico. Amén. No nos estamos saliendo. Vamos a mirar acá. Por causa de la luz no miro mucho. Aleluya. Capítulo 13 de la infancia de Yahshua. Todo rabá, hermanita. Ya. Capítulo 13 de la infancia de Yahshua, del evangelio de la infancia de Yahshua. Está en esta versión. Ojalá todo el mundo la tuviera. Dice, profecía de Miriam sobre los dos pueblos y el Malak, un niño. Dice, y ocurrió algún tiempo más tarde que un edicto de César Augusto obligó a cada uno a censarse en su patria, en su lugar. Y este primer censo fue hecho por Quirenio, gobernador de Aram. Yosef, pues, se vio obligado a partir con Miriam para Beilejen. Beilejen es lo que usted conoce como Belén. Beilejen, Bei es la primera parte, esa palabra está compuesta en dos partes. Bei significa casa y Lejen es lo que conocemos acá como pan, que es lo que vamos a comer hoy, el Lejen. Entonces Beilejen significa la casa del pan. Entonces Yosef, pues, se vio obligado a partir con Miriam para Beilejen porque él era de ese lugar. Y Miriam de la tribu de Yehudá, de la casa y patria de David. Y según Yosef y Miriam iban por el camino que conduce a Beilejen, dijo Miriam a Yosef, veo ante mí dos pueblos, uno que llora y otro que se regocija. Mas Yosef le respondió,
estate sentada, sostente sobre la montura y no digas palabras inútiles. Entonces un hermoso niño vestido con un traje magnífico apareció ante ellos y dijo: Yosef, ¿por qué has llamado inútiles las palabras de Miriam? Ha dicho de esos dos pueblos. Ella ha visto al pueblo de Judá llorar por haberse alejado de su Elohim, y al pueblo de los gentiles alegrarse por haberse aproximado a Adonai. Aleluya. ¿Cuántos se han aproximado a Adonai? Amén. Y hoy estamos contentos por eso. Aleluya. Ella ha visto al pueblo de Judá llorar por haberse alejado de su Elohim, y al pueblo de los gentiles alegrarse por haberse aproximado a Adonai, según la promesa hecha a nuestros padres, puesto que ha llegado el tiempo en que todas las naciones deban ser benditas en la posteridad de Abraham. Dichas estas palabras, dice que dichas estas palabras, el Malat hizo parar la bestia por cuanto se acercaba el instante del parto, y dijo a Miriam que se desmontara y que entraran en una gruta subterránea en la que no había claridad alguna, porque la claridad del día no penetraba nunca allí. Pero al entrar en Miriam, toda la gruta brilló y resplandeció como si el sol la hubiera invadido. Y era la hora sexta del día. ¿Cuál es la hora sexta del día? Las 12 del mediodía, escuche bien. Y era la hora sexta del día. ¿A qué hora fue que el sol dejó de brillar? A las 12, ¿sí o no? A esa hora hizo el temblor. Pero al entrar Miriam, toda la gruta brilló y resplandeció como si el sol la hubiera invadido. Y era la hora sexta del día, y mientras Miriam estuvo en la caverna, esta permaneció brillando día y noche por aquel resplandor de Elohim. Y ella trajo al mundo un hijo, aleluya, un hijo que los malachim rodearon desde que nació, diciendo: Kabod Elohim. Digamos todos: Kabod Elohim. En la versión dice: gloria a Dios en las alturas. ¿Sí o no? Kabod Elohim. Digamos: Kabod Elohim en las alturas, y Shalom en la Ered, y a los humanos de buena voluntad. Aleluya. Eso lo dice Mateo capítulo 2. Y dice que José había ido a buscar la partera, mas cuando estuvo de vuelta en la gruta, Miriam había ya parido a su hijo. Y José dijo: te he traído dos parteras, a Shelomí y a Selomi, mas no osan entrar en la gruta a causa de esta claridad demasiada viva. Aleluya. Y Miriam, oyéndola, sonrió, pero José le dijo: no sonrías, antes sé prudente, porque si tienes necesidad de algún remedio. Entonces hizo entrar a una de ellas, y Shelomi, habiendo entrado, dijo a Miriam: permíteme que te toque, porque te tenía que dar testimonio de que ella era betulá, de que ella era virgen, para que se cumpliese lo que Isaías capítulo 7 verso 14 se cumpliese. He aquí la alma dará luz un hijo, y dará luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? Emanuel, que traducido es Elohim con nosotros. No dice que es el hijo de Elohim. Así que el mismo Elohim estaba con nosotros. Amén. Por lo tanto, Shelomi entró allí, y dice que Shelomi, entonces Shelomi, habiendo entrado, dijo a Miriam: permíteme que te toque. Quiso hacerle el tacto, a ver cómo había quedado. Y habiendo permitido Miriam, la partera
dio un gran grito y dijo: Adonai, Yahweh Bajei, ten piedad de mí. He aquí que yo nunca he oído ni supuesto, aleluya, ni supuesto, pues sus pechos están llenos de leche. Y ha parido un niño y continúa almad, es decir, que continúa siendo una virgen. Y para el pueblo de Israel esto no era una, como le digo, algo extraño, porque ya en el pueblo de Israel había pasado. En los escritos antiguos, en el libro de Jacer, aparece exactamente la historia de Zopina, esposa de Neil, hermano de Noé, que también era una mujer de edad, no habían podido tener hijo. Aquel hombre se acostó con ella, él la despreció porque nunca tuvo hijo, pero resulta y pasa que aquella mujer, por obra del Ruach HaKodesh, también queda embarazada sin haber sido tocada por hombre alguno. Y dio a luz un hijo a quien se le colocó como Melquisedec. Por eso, cuando leemos Hebreos capítulo 7, dice que hecho semejante a Melquisedec, que no tiene padre, madre, ni genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, hecho semejante al Bar Enás, permanece Coanín para siempre. Sacerdote para siempre, dice la versión. Entonces, mire que para el pueblo de Israel no era una coincidencia, sino que algo ya lo sabían. Entonces, continúa Alma y dice que Shelomi dijo a la otra partera: voy a contarle la maravilla extraordinaria, aleluya, presenciada por mí, de un Alma que ha parido de un modo contrario a la naturaleza. ¿Cómo a la naturaleza? Isaías ya lo había dicho. Isaías 7:14, léalo en su Biblia. Que una almat, ¿qué significa almat? Una muchacha joven que era virgen, iba a dar a luz un hijo y iba a concebir y dar a luz un hijo, y llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Y dice: y la almat ha concebido almat, ha parido almat y permanece almat. Así que Miriam no tuvo más hijos, y ya encontramos en la escritura cómo los 4 hijos, y lo leemos acá en el evangelio, el primer evangelio que se leía. Ya leemos, mi hermano. En el primer evangelio que se leía dice que había un varón llamado, capítulo 2 del libro del carpintero, José el carpintero, estoy leyendo la Biblia. Dice: había un varón llamado José, natural de la villa de Beilejen, por eso fue allá a censarse. Y dice: de Yehudat, y que es la villa del rey David. Era muy instruido en la jodmat, en la sabiduría y en el arte de la construcción. Este varón llamado José se casó con una mujer en una unión de un K2 matrimonio, y le había dado hijos e hijas, 4 varones y 2 mujeres. Es decir, que José había sido casado, pero su mujer murió. Y dice: he aquí sus nombres, los nombres de los hijos de José, que es lo que encontramos allá en la escritura. Dice el primer nombre del hijo de José: Judá, Josi, Simeón y Jacob. Y los nombres de las muchachas eran Luquillá y Ludillá. Y la mujer de José murió según la ley de todo nacido, dejando a su hijo Jacob de corta edad. Y José, varón justo, exaltaba a Elohim en todas sus obras. Entonces aquí vemos algo interesante, que a Miriam se le conoce, dice que crió prácticamente a los niños más pequeños, y por eso en la escritura, capítulo 3, dice mi padre, dice Yahshua Mashiach, mi padre José acogió a Miriam en su casa, y ella, encontrando al pequeño Jacob con la tristeza del huérfano, se encargó de educarlo, y por eso se le llamó a Miriam madre de Jacob. Si ve que es algo interesante saber que los hijos que aparecen en la Biblia no son hijos
de Miriam, sino de Jacob. Entonces Yahshua, que es la luz verdadera, alumbra a todo hombre, dice Yohanan, y que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ahora sí vamos a encender la menorá en conmemoración de esto. Las hermanas Dorcas. Dorcas era una mujer llena de virtudes. Van a encenderla. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas damas? Vengan, todas vamos a encenderlas. No, ahorita. O eso lo vamos a cantar. Aleluya. Vamos leyendo. Colóquense de pie, tengan la bondad y leamos. Aleluya. Vamos a leer un texto bíblico y van leyendo en el nombre de Yahshua Mashiach, van encendiendo la menorá. Aleluya. Toda Rabá. Yahshua Hamashiach es la menorá, es la luz. Amén. Cuando leemos en la escritura, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Amén. La luz no se coloca debajo de la mesa. ¿A dónde se coloca? Arriba. ¿Sí o no? En la menorá, que es de 7 brazos, así como la tenemos acá, también se hace así. Entonces vamos a... Espérate, mamá. Shalom. El abad perdurable de Elohim por Israel. Den toda a Yahshua Hamashiach porque él es bueno. Su gadol, abad, perdura para siempre. Den toda Elohim de Loa. Su gadol, abad, perdura para siempre. Den toda al Shaddai. Su gadol, abad, perdura para siempre. Amén. Siga el siguiente y vaya corriéndola para que vaya leyendo todo. 2 versos más abajo. 3 y 4. 3 y 4 no era. Al único que hace grandes pelín, su gadol abad perdure para siempre. Al que con inteligencia hizo los samaín, su gadol abad gran compasión perdure para siempre. Aleluya. Aleluya. Yahshua Hamashiach vive. Aleluya. Bendito el nombre del que vive. Amén, amén. Leamos los siguientes textos. Al que con inteligencia hizo los shamayim, su gadol abad perdura para siempre. Al que expandió la Eretz sobre las aguas, su gadol muy grande abad perdura para siempre. Aleluya. Toda Rabá, nuestro creador Yahshua Hamashiach, que él es la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vino a los de su propio oficio. Y los de su propio oficio, ¿quién eran los de su propio oficio? Los que sabían Torá. Y ellos no le recibieron. Así dice el texto.
Lo que pasa es que ha sido manipulado y han dicho que todos los judíos lo mataron. No, 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 no. A él no lo mataron, él entregó su vida. Siga, mi hermana. Al que hizo la grande lámpara, su Gadol Abad perdura para siempre. El sol para alumbrar el día, su Gadol Abad perdura para siempre. Y la luna y las estrellas para alumbrar. Amén. Aleluya. La noche su Gadol Ahabat perdura para siempre. Ahora, verso 10, 11 y 12. Siga, mi hermana. Mi hermana Ilva. El verso 10. Tome el micrófono, préndalo, enciéndalo. Adquirió a los primogénitos de Misrayim, su Gadol Abad perdura para siempre. Aleluya. Al que sacó de Misrayim a Israel, su Gadol Abad perdura para siempre. Aleluya. ¿Ya? ¿Hasta ahí? El 12. Con mano poderosa y con brazo extendido, su Gadol Abad perdura para siempre. ¿Qué es Ahabat? Ahabat es amor. Su amor perdura para siempre. Este salmo que se están leyendo, que las damas están leyendo, es el canto que cantó Yahshua HaMashiach. Y después del canto salieron ¿a dónde? Al Monte de los Olivos. ¿Cómo lo sabemos? La misma escritura da todos los pasos. Aleluya. Aleluya. Shalom. Al que dividió en muchas partes el Yansud, su Gadol Abad perdura para siempre. Y por en medio hizo cruzar a Israel, su Gadol Abad perdura para siempre. Pero hundió el Yansud al faraón y a su ejército, su Gadol Abad perdura para siempre. Amén. Aleluya. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu, bideyes mareja, bet Natan, lagnu ech Yeshua, Mashiachenu, beshi bajeinu, aleluya, leyihot or laomam. Bendito eres